tal? Espero todos se encuentren muy bien. En el día de hoy hablaremos sobre los ideales, referidos por el autor José Ingenieros, en su libro El hombre mediocre. Considero que esta obra, este ensayo, aporta muchísimo a la sociedad actual. Refiere esa carencia de ideales, esa carencia de principios, de creencias en la sociedad. Menciona que en toda sociedad existen dos polos, aquellos que crean, aquellos que imaginan, aquellos que persiguen su imaginación, esos ideales. Y también hay personas que se conforman con el presente, que se conforman con lo práctico, que se conforman con los conocimientos o lo que aportaron aquellas personas y se mantienen con eso. O sea, viven el resultado o de la creación de alguien más y solamente lo repiten. Entonces menciona que en toda sociedad siempre existen esos dos tipos de personas, los de ideales y los otros, los cuales lo mencionan como personas mediocres. Este libro plantea en su tesis cómo la sociedad está compuesta por diferentes tipos de creencias, algunas buenas, algunas malas, y otros que carecen de ellas. Los ideales son entendidos como creencias. En la terapia cognitivo-conductual sería como una creencia central o una creencia que está entrelazada con muchas otras más. Los ideales se forjan de la realidad, pero no son ello, no es eso. Si solamente nacieran de la realidad, serían demasiado simplistas y demasiado reduccionistas. Los ideales manejan gran parte de esa imaginación o de esa ilusión, pero también son alimentados de la realidad. Por eso es que en muchas de las ocasiones los ideales se transforman, se siguen construyendo a lo largo del tiempo. Mientras la persona se va desarrollando, va teniendo más experiencias de la vida real, va cambiando de ideales. Incluso en esa misma ideal se van desarrollando para formar esa creencia más perfecta o apegadas a la realidad. El autor menciona palabras claves y fundamentales para poder entender qué es un ideal. Pues bien, él reconoce que los ideales no necesariamente tienen que ser verdades, sino que pueden ser ilusiones, en algunas de las veces alejadas de la realidad o otras veces muy acercadas a la realidad. Cuando estos ideales se fundan en creencias poco fundamentadas, están destinadas a desaparecer. Pero aquellos ideales que están formadas por parte importante de la realidad son las que persisten a lo largo de la historia. Los ideales son aquellos que dan fuerza a esa sociedad. Grandes pensadores, grandes personas que con ciertos ideales han llevado a cabo movimientos importantísimos
que han marcado ciertas historias. Por eso lo relevante de hablar sobre este tema, sobre los ideales. El autor propone que los ideales pueden no ser verdades, son creencias. Su fuerza estriba en sus elementos efectivos, influyen en nuestra conducta en la medida en que la creemos. Si creemos en nuestros ideales, obviamente vamos a actuar en ende. No vamos a contradecir lo que nosotros creemos, sino que lo vamos a perseguir y vamos a actuar acorde a esos ideales. Si es que en realidad nosotros creemos en ellos, pueden existir ideales que en realidad no están forjados o en realidad no creemos en ellos. Por ende, nuestra conducta y nuestros actos no van a estar acercados a esos ideales. Pues bien, los ideales no es el fin, sino un camino. Si es falso, mueren solos, no dañan. Todo ideal, por ser creencia, puede contener una parte de error o serlos totalmente. Están expuestos a ser inexactas. Es lo que habíamos comentado anteriormente. No están formados en su totalidad por la realidad, sino que tienen esa pizca, que es el fuego que impulsa hacia el futuro, hacia algo mejor, algo que en el presente carece o que en el presente no es real, pero en un futuro podría serlo. Aquí una frase importantísima que nos da el autor. Lo único malo es carecer de ideales y esclavizarse a las contingencias de la vida práctica e inmediata, renunciando a la posibilidad de la perfección moral. Entonces, esto es algo muy importante. El autor nos refiere que sin esos ideales, el motivo o la razón de ser carecería en el ser humano. Si carece ese motivo o esa razón de ser, ¿qué motivo tiene la existencia humana? Es crear ese motivo, la cual nos hace despertarnos día a día. Si carecemos de ello, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué cosas nos mueven? La imaginación nos construye, observados por la naturaleza, como un resultado de la experiencia, pero una vez formados, ya no están en ella, son anticipaciones y viven en el futuro. Los ideales aspiran a una inspiración y a la sabiduría. Los ideales van hacia el camino de la prosperidad, de los deberías, de una perfección y de ir mejorando día a día. La humanidad no poseería sus bienes presentes si algunos idealistas no los hubieran conquistado, viviendo con la obsesiva aspiración de otros mejores. Las lecciones de la realidad no matan al idealista, lo educan. La experiencia regula esa imaginación. Aquí el autor nos proporciona características importantes para entender a los ideales.
Primero, los ideales o sea, nos mueven hacia un perfeccionalismo, nos mueven hacia un futuro y están creados de parte de la realidad por experiencias y parte por aspiraciones, por imaginación. Entonces, esta parte de ilusión es donde encontraríamos fallos o errores, pero no por ello los ideales, ese ideal se va a derrumbar o se tiene que derrumbar. Si en realidad está bien formulado, si en realidad lo creemos, ese ideal no se destruye, sino se va transformando. Conforme la experiencia humana se va yendo, se va construyendo. El autor nos refiere a un nivel social que esos ideales han forjado y han mejorado a la sociedad, han descubierto y levantado sociedades a partir de idealistas. Es curioso cómo el autor refiere a los idealistas una característica elevada a las personas prácticas o materialistas y nos deja pensando en la actualidad. ¿Cuántas personas conocemos que van por la vida sin ideales, sin creencias, que viven en el día a día, en lo que suceda? ¿Cómo son esas personas? Hay personas que se esfuerzan en su día a día, que hacen muy bien su trabajo, pero que carecen de esos ideales. Son personas que se mueven por esa monotonía, esclavos de la realidad. En muchas de las ocasiones están condenados al sufrimiento, a la tristeza. Al contrario de las personas idealistas que persiguen esas creencias, que se mueven por ser mejores, por una perfección, por hacer un cambio en el presente. Muchas de las ocasiones son ellos los que logran cambiar no solamente su persona, su individualidad, sino que son ellos los que logran un cambio social. Son conocidos como referentes. Algunos lo llaman héroes, ídolos o incluso hasta mártires, pero están felices con su destino porque persiguen esos ideales y le dan motivo tanto a la vida como a la muerte. Bien, hasta aquí dejaremos el video del día de hoy. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. Siempre que se habla de la sociedad es un tema emocionante y estos autores nos hacen pensar en nuestra sociedad actual, en sus carencias, en sus virtudes, pero también en que nunca debemos de olvidar aquello que nos hace levantarnos, aquello que nos da fuerza,
que nos da sentido a la vida y no dejarnos engañar por banalidades, por excesos de una sociedad industrial del consumismo, sino que consumir aquello que nos alimenta no solamente el cuerpo, sino el alma, el espíritu, esas cuestiones que elevan la existencia humana y la razón. Nos vemos, que se encuentren muy bien.